Buenos días, hoy es 26 de febrero del año 2021, día 10º de este tiempo de Cuaresma. La primera lectura es tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas, pero el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Ustedes objetarán: no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: porque les digo que si el modo de orar de ustedes no supera el de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pues yo les digo, todo el que se enoja contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, incurrirá en la pena del incendio de fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas de camino con él. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oro al Señor para que en este día 10 del tiempo de Cuaresma podamos oír hoy su voz y aceptar esa propuesta de vida que nos hace el Padre Celestial. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos,
por la justicia que ha practicado vivirá. Por el amor infinito y eterno de Dios insiste para que cada una de sus criaturas se convierta de sus errores, de sus fallas, de sus delitos, de sus pecados y que no siga su camino. Y reafirma: ¿acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Esto es lo que quiere Dios, que cada uno se convierta de su mala conducta, de sus malos pensamientos, de sus rencores, de sus odios, de su enojo, de su mal genio. Eso es lo que Dios quiere, que se convierta cada uno y por el contrario entonces se llene de perdón, de misericordia, de compasión, de amor, de entrega a los demás, porque eso es lo que ha venido el Señor Jesucristo a enseñarnos a través de su palabra desde que vino a la tierra y desde la misma creación. Todo el tiempo Dios es bueno y Él lo que quiere es eso, entonces, que nosotros nos salvemos. En el Salmo se hace referencia a una verdad tan grande como el mar. Si el Señor llevara cuenta de todos nuestros delitos, ¿quién podría resistir? Yo creo que nadie, porque todos hemos cometido muchos errores en la vida, hemos fallado muchas veces, hemos cometido pecado. Y si Dios llevara lista de todas esas equivocaciones, errores y pecados que nosotros hemos cometido, nadie se salvaría. Todos estaríamos condenados si no fuera por esa gracia del perdón y de la misericordia, por esa gracia del amor que fue reflejado en esa cruz que vino a padecer Jesús por cada uno de nosotros. Gracias que Dios tiene esa mala memoria, ¿no? De no recordar nuestros pecados. Cuando los confesamos, Él nos perdona. Dice la palabra de Dios que los echa al fondo de la mar para no volverse a acordar de ellos. En Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú perdona el pecado y absuelve la culpa al resto de su herencia? No mantendrá siempre la ira porque ama la misericordia. Volverá a compadecerse, destruirá nuestras culpas, arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25 dice: yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. Qué hermoso, repito, que nosotros podamos oír la voz de Dios y pensar cuáles cosas son las que tengo que confesar, cuáles cosas son las por las que tengo que pedir perdón, con esa convicción de que Dios nos perdona y arroja esos pecados al fondo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Muchas veces somos nosotros los que seguimos aquí como en la mente, culpándonos, dándonos golpes de pecho por algo que hicimos, pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios mismo, al momento de perdonarnos, olvida nuestros pecados, olvida nuestras culpas, eso también debemos hacer nosotros, no recordar lo que hemos hecho, porque por eso vivimos muchas veces en la amargura, en la desesperanza, en el desaliento, porque siempre estamos echándonos encima las culpas de pecados que ya Dios nos ha perdonado y de los cuales Él no se acuerda. Y en el Evangelio Jesús nos da una clave que es fundamental para ser sus discípulos y para entrar en el reino de los cielos. Dice: si ustedes no son mejores que los fariseos y los letrados, no entrarán en el reino de Dios. Miremos el ejemplo que el mismo Jesús coloca. En el tiempo de Moisés a ustedes les dijeron: no matarás, pues el homicida responde ante el tribunal. Digamos que eso es como normal, eso es claro. El que mata pues se va a la cárcel, lo procesan por eso y va a pagar una pena por ese homicidio que ha cometido. Digamos que eso es como fácil y sencillo de entender. Pero Jesús nos está diciendo: si ustedes no son más que esto, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Vayan más allá. Yo les digo, el que insulta a su hermano, el que lo trata mal, el que le dice malas palabras, el que lo agrede de alguna manera, ese también responderá. ¿Por qué? Porque estamos matando espiritualmente a nuestros hermanos, al prójimo, al otro ser humano. Jesús entonces nos obliga a ir más allá, no solamente a hacer eso que es tan obvio del que el que mata al cuerpo, sino también el que mata el alma del hermano.
Miremos un ejemplo. En razón de mi trabajo observo todo el tiempo como un joven de 18 años sale, por ejemplo, de una discoteca o está en algún lugar y de pronto alguien lo miró mal, saca una navaja y mata a esa persona. La pregunta es, ¿eso fue algo que surgió en ese momento? No. Esa ira ha venido gestándose dentro del corazón de ese joven desde incluso en muchas ocasiones, desde el mismo momento de la concepción, cuando fue rechazado, cuando no fue aceptado, cuando creció sin de pronto el amor, creció con el enojo porque fue maltratado y simplemente esa emoción se quedó ahí, pero fue que creciendo, esa emoción de la ira, del enojo fue creciendo y se fue llenando su corazón de enojo. Y por eso en un momento, en algo que parece que fuera, digamos, desproporcionado, porque alguien lo miró mal, sacó una navaja y mató a otra persona. Entonces uno dice, ¿qué pasaba en el corazón de este joven que reaccionó de esa manera? Eso, reitero, eso no fue algo que se dio de un momento para otro, sino fue algo que fue creciendo en su corazón, y por esa razón entonces actúa de manera violenta ante algo como tan elemental como una mirada. Juan Pablo II definió esta situación en una frase muy hermosa que dice: la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Y esto es lo que Dios nos está proponiendo hoy, que pidamos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, que cambiemos nuestro comportamiento, que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es amar, limpiar todo ese enojo, toda esa ira que quizás tengamos en nuestro corazón. Juan Pablo dice entonces, la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. ¿Qué es una espiral? Es una línea curva que describe varias vueltas alrededor de un punto, que se va alejando cada vez más de ese punto. Es una línea generada, o sea, ahí viene un punto y eso va creciendo, se va alejando progresivamente del centro, pero todo gira alrededor de él. Entonces, esa espiral del odio, esa espiral del rencor, esa espiral del mal genio, va creciendo. ¿Qué la frena? ¿Qué frena el crecimiento? El milagro del perdón. Entonces, si tú insultas a tu hermano, si tú estás de mal genio, si tú estás enojado, revisa tu corazón, reconcíliate con él antes que se vaya acrecentando ese odio y se vaya haciendo cada vez más grave la situación en tu corazón. En la delincuencia todo comienza así, de lo pequeño. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un niño desde la casa llega a la casa con un lápiz que no es de él y la mamá no le dice nada, simplemente el niño se da cuenta, no me pasó nada, me hice un lápiz, la próxima vez va a robar más, y así va creciendo hasta que llega a cometer cosas grandísimas, precisamente porque no lo frenó ese milagro del perdón. Hoy te pregunto, ¿tienes enojo en tu corazón? ¿Eres de mal genio? Si uno le pregunta a las personas, la gran mayoría dice, mi defecto es que soy de mal genio. Entonces hoy la palabra que nos está invitando a que revisemos nuestro corazón, a que hay algo en él que debemos enfrentar. ¿Por qué estoy de mal genio? ¿Por qué tengo ira? ¿Por qué tengo enojo? Es mejor que enfrentemos eso. ¿Para qué? Para pedir perdón, para que el Señor nos frene con su perdón esa emoción que va creciendo en nuestro corazón, y así evitar situaciones mucho más complejas como las que vemos a diario. En esto quizás es lo que tienes que cambiar en esta Cuaresma. Por eso vamos a orar hoy. Decimos: gracias, Padre, por esa mala memoria para recordar nuestros pecados. Gracias por no acordarte de ellos luego que los hemos confesado. Gracias por echarlos al fondo de la mar para no recordarlos. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Examínanos y muéstranos si hay en él actos de perversidad, emociones de rencores, de enojos guardados allí, que se están enquistando en nuestro corazón. Muéstranos, Señor, con tu Espíritu Santo si tenemos enojo contra alguien, si tenemos rencor, si guardamos algún mal sentimiento contra alguna persona. Muéstrale a esas personas, Señor, que tienen mal genio, que tienen enojo, qué es lo que les pasa, que muéstrales a través de tu Espíritu Santo y cogidos de tu mano para que esas personas puedan cambiar.
Gracias, amado Jesús, por darnos esa lección de vida para caminar por este mundo conforme a tus mandatos. Espíritu Santo, danos sabiduría para entender esas sutilezas del enemigo que nos habla y nos dice que no tenemos rencor contra ninguna persona. Derriba esas mentiras y muéstranos a quienes le guardamos rencor. Ayúdanos a tener el carácter para pedir perdón y así cortar esas emociones que nos dañan y nos apartan de las cosas santas. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.